Muchas gracias, Milton, y como toda la semana ya tenemos aquí en nuestro estudio al licenciado Belisario Arévalo. Belisario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Conexión 11. Buen día, Santi, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Bueno, ayer fue un día muy importante, fue el Día Internacional del Alzheimer. Y hoy tenemos un tema muy importante como es este, el del Alzheimer, para hablar en el programa. Exactamente, Santi, tenemos un invitado de lujo, una persona que es referente en el estudio del Alzheimer. En realidad, bueno, lo voy a presentar, el doctor es Ricardo Allegri. Él es médico neurólogo, doctor en medicina, trabajó en Francia, se doctoró también y estuvo en la Universidad de California. Él escribió 11 libros de la especialidad, 150 artículos y además escribió 45 capítulos de libros que tienen que ver con estos temas específicos de la neurología, el Alzheimer, la neuropsiquiatría, la neurología, la neuropsicología, y además ha recibido 38 premios, así que es impresionante. Buen día, doctor, bienvenido a Conexión 11. Ahí lo tenemos entonces. Buen día, ¿cómo estás? Es un gusto. Muy bien, Ricardo, ¿cómo te va, doctor? Te habla Santiago Gauna y el licenciado Belisario Arévalo. La verdad que es un gusto poder contar con estos minutos para poder charlar con usted, que, como lo presentaba Belisario, es una palabra más que autorizada para hablar de este tema que es el Alzheimer. Comienzo preguntándole en qué consiste la enfermedad del Alzheimer para la gente que nos está mirando, sepa entender. Bueno, muy bien. Sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica dentro de lo que nosotros hablamos como enfermedades degenerativas. Es una enfermedad que compromete la memoria, es una enfermedad que tiene su mayor frecuencia en la etapa tardía de la vida. La enfermedad de Alzheimer aparece en general después de los 65 años y la prevalencia aumenta en la medida que aumenta la edad. Con lo cual es lo que vemos, el aumento de la expectativa de vida ha hecho que pasara de ser una enfermedad rara a ser una enfermedad muy frecuente, porque vivimos más y la enfermedad se da más en gente mayor. ¿Qué significa el término edad dependiente, doctor? Edad dependiente es que aumenta la frecuencia en la medida que aumenta la edad. ¿Qué es esto desde el punto de vista práctico? El 2% de las personas de 60 años tienen Alzheimer, cerca del 40% a los 80 años. Entonces, una enfermedad que es rara a los 60 años pasa a ser una enfermedad muy frecuente en la medida que vamos teniendo mayor edad. Y eso es lo que significa edad dependiente. A mayor edad, más probabilidad de tenerla. Bien, perfecto. Acá el licenciado... Me da pie para que nos cuente, doctor, en qué consiste esta reserva cognitiva que el doctor Stern siempre tan apasionadamente lo ha pregonado, ¿no? Esa reserva cognitiva, ¿en qué consiste? Para contarle a la gente qué es la reserva cognitiva. Perfecto. La reserva cognitiva es un concepto que ha aparecido en los últimos años y es un muy buen concepto. ¿Por qué? Porque todos conocíamos lo que era la reserva cerebral. La reserva cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Pero la reserva cognitiva se da en función de la plasticidad y tiene que ver no solo con nuestra capacidad, sino con cuánto nosotros utilizamos esa capacidad. Entonces, dos individuos de la misma capacidad intelectual, uno que se ejercita y es muy activo, tiene mucho más reserva que el otro que es absolutamente pasivo. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para que cualquier daño del cerebro, a mayor reserva cognitiva, más compensación de nuestro cerebro, más posibilidad que nuestro cerebro, nuestra intelectualidad se adapte.
Entonces, este es un concepto que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos la reserva cognitiva, la enfermedad de Alzheimer tarda más tiempo en aparecer clínicamente. Perfecto. Doctor, ¿cómo impacta nuestro estilo de vida en la aparición y en la evolución de esta enfermedad? Sí, la evolución de esta enfermedad se da aproximadamente, el promedio está en 10 años de evolución. Es una enfermedad que determina el deterioro primero de la memoria y después empieza a comprometer otras funciones cognitivas. Este deterioro es un deterioro lento pero sostenido que se va dando progresivamente, comprometiendo toda la parte cognitiva, intelectual del sujeto. Muy bien, doctor, estábamos viendo este trabajo que han hecho mancomunadamente con DIAN, este consorcio internacional, con Estados Unidos, Europa, con Australia y con Argentina, y bueno, y la presencia latinoamericana a partir de su trabajo con el FLENI. ¿Cómo es este estudio que han desarrollado por medio de la sangre para detectar el Alzheimer? Exacto. El estudio DIAN es un estudio que es muy importante. ¿Por qué? Porque estudia lo que son las formas familiares de la enfermedad de Alzheimer. Un 2 al 3% de los pacientes con Alzheimer tienen la forma familiar. La forma familiar es la forma que se hereda en forma autosómica dominante, o sea, la mitad de los descendientes heredan la enfermedad. Esta forma familiar es rara, la forma frecuente es la esporádica. El DIAN estudia estas formas familiares en distintos países del mundo, parte de Estados Unidos, de la Universidad de Washington, St. Louis, y este proyecto nos permite estudiar no solo a los pacientes, sino que también estudiamos a las generaciones siguientes. Y uno estudiando a la generación siguiente sabe quién va a ser la enfermedad y quién no va a ser la enfermedad. Y esto nos permite, y permitió a este proyecto, saber que el depósito amiloideo en el cerebro se produce 25 años antes de los síntomas y la degeneración neurofibrilar 15 años antes. A partir de este proyecto hay múltiples investigaciones y la investigación que comenta Belisario es de una publicación de Nature en la cual se encontró un biomarcador en sangre que son los neurofilamentos de cadena liviana que detectan neurodegeneración y que uno haciendo ese análisis de sangre detecta 10 años antes la aparición de la enfermedad, con un test que es un test sencillo, un test en sangre, un test que es no complicado. Esto es sumamente interesante, todavía está en investigación, todavía no se está usando en la etapa clínica, o sea, uno no puede salir hoy a la calle a pedir que le hagan este estudio, pero sí es muy prometedor para el próximo tiempo. Qué importante lo que dice respecto a estos estudios y a estos avances que se dan en la investigación de esta enfermedad, y también qué bueno que es la rápida detección y por supuesto también hacer campañas de prevención para la enfermedad, doctor, ¿no? Exacto, porque es muy importante el concepto que habíamos hablado de la reserva cognitiva. Y uno puede hacer que la reserva cognitiva en uno mismo sea mayor o menor. Y hay toda una serie de proyectos, y el más importante internacionalmente es el FINGER, que es un proyecto que nace en los países escandinavos con Mia Kivipelto, y que nosotros también estamos en este momento formando parte del proyecto. Y ahora con la cuestión de la pandemia se corrió unos meses, pero calculamos que marzo del año que viene se va a estar largando
en nuestro medio el proyecto de Finger, y este proyecto Finger es un proyecto que básicamente trabaja sobre la prevención. Selecciona sujetos en riesgo de tener la enfermedad y trabaja en forma multidisciplinaria con la dieta, con el ejercicio físico, con la actividad cognitiva y cuidando todos los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo. O sea, trabajando multifactorialmente. Lo que hace este proyecto, y ya el trabajo de Suecia lo demostró, lo que hace este proyecto es retardar el comienzo de la enfermedad, retrasar el comienzo de la enfermedad. Y es uno de los grandes desafíos. Hoy, yo les decía que nosotros estamos lanzando el proyecto en Argentina hacia principio del año que viene, y esto va a formar parte de todo un consorcio internacional, pero latinoamericano. 13 países de Latinoamérica van a estar formando parte de este proyecto, que es un proyecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un proyecto para que después lo tome la salud pública.